Aquel día no hubo gritos, no hubo lágrimas, ni siquiera súplicas. Solo una pregunta, dicha con esa voz suya, cargada de urgencia y cansancio fingido. «Mamá, ¿me podés salvar de nuevo?» Estaba en el supermercado, en la fila para pagar una bolsa de arroz y un paquete de té. Había olvidado los huevos. El teléfono vibró con su nombre. Daniel. Lo dudé por 3 segundos. Luego contesté. Su voz no temblaba, no lloraba. No era un pedido real. Era otro de esos llamados que ya conocía de memoria. Pero esta vez, sentí algo más. Un eco hueco detrás de sus palabras. Una sombra. Y yo, que llevaba años diciéndome que era su madre, y por eso debía ayudar, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Ahora me voy a salvar». De vos sí colgué, sentí las miradas. La mujer de atrás frunció el ceño. Un señor al costado fingió revisar su billetera, pero no me quitaba los ojos de encima. Guardé el teléfono sin mirar a nadie, pagando con monedas sueltas, como siempre. Las manos me temblaban apenas, pero no por miedo, sino por el peso de lo que acababa de decir. La primera vez que le respondí así, después de 35 años. Volví caminando a casa. El viento era seco, con olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Entré, puse la tetera en el fuego y me senté en la misma silla de siempre. El reloj de pared marcaba las 17:06. La casa estaba en silencio, como un museo antiguo donde todo está detenido en otra época. Sobre la mesa, un libro de tapa dura que no había vuelto a abrir desde que él tenía 14 años. Dentro guardaba una carta. La desplegué con cuidado, como si se pudiera romper con el aire. Estaba escrita con su letra torcida, apurada, infantil. «Mamá, no me busques. No quiero ser como vos. Me voy porque no me das lo que necesito. Algún día vas a entender». Lo busqué igual. Recorrí hospitales, llamé a comisarías, pegué carteles. Me culpé por años. Me repetía que si no le daba todo lo que pedía, era por eso que se alejaba. Así me convirtió en su sombra. Una sombra que pagaba cuentas, cubría deudas, escuchaba excusas, siempre a través del teléfono, siempre desde la distancia. Nunca daba la cara. Esa noche no pude dormir. La tetera silbó 2 veces, pero no me levanté. Me quedé sentada en la oscuridad, con la carta en las manos, recordando cada una de sus mentiras, cada llamada desesperada que terminaba en una transferencia. Porque siempre había algo, que estaba enfermo, que no tenía dónde dormir, que había perdido el trabajo, que le habían robado. Y yo siempre cedía, porque era su madre. Al día siguiente, mientras limpiaba un cajón buscando el manual del microondas, encontré un celular viejo, uno de esos que usaba solo para llamadas de emergencia. Al encenderlo descubrí que tenía un mensaje de voz no escuchado. Era de hace 3 meses. Mi corazón se aceleró. Lo puse en altavoz. La voz era suya, pero no hablaba conmigo. «Dale, boludo, es así. Le llorás un poco. Le decís que estás mal y ¡pum! Te transfiere. Siempre cae. Mi vieja es una boluda con corazón de oro». Me quedé inmóvil. El audio duró solo 11 segundos, pero cambió 35 años de historia. Lo escuché 3 veces. A la cuarta, ya no lloraba, ya no temblaba. Solo me levanté, fui al escritorio, abrí la carpeta azul con todas las transferencias hechas los últimos 5 años, más de 60 en total. Las imprimí una por una. Luego copié el audio y lo guardé en una carpeta llamada Verdad. Bloqueé su número. Llamé al banco. Pedí congelar las cuentas conjuntas. Cambié la contraseña de mi cuenta principal. Fui al registro civil y anulé su autorización para operar como apoderado. Cuando me preguntaron el motivo, dije solo una palabra: protección. Esa noche la casa me pareció más liviana.
como si por primera vez en años el aire circulara de «¿Verdad?». Pero él volvió a llamar. Usó otro número, otra voz, otro tono. «Mamá, me equivoqué. Necesito verte. Solo vos podés ayudarme». No contesté. Esperé. Al tercer intento le mandé un mensaje. «Para resolver esto, tenés que venir en persona, frente a frente, no más llamadas». Pasaron 2 días, luego 3, hasta que el timbre sonó. Era él, Daniel, más flaco, ojeroso, pero con esa misma mirada de siempre, mezcla de lástima y cálculo, como si supiera exactamente qué decir para romperme de nuevo. «Mamá, vine porque me di cuenta. Vos siempre estuviste. Perdón por todo», me dijo abrazándome sin permiso. No le devolví el abrazo. Le señalé la mesa. El sobre estaba ahí. Sentado frente a mí, lo abrió. Su rostro cambió al ver las pruebas, las fechas, las sumas, el audio. «¿Qué es esto?», murmuró. «Tu historia, pero esta vez escrita por mí». Su cara se tensó, su voz subió. «¿Vos estás espiándome? ¿Querés arruinarme?». «No, Daniel, solo dejé de arruinarme por vos». Me miró como si no me reconociera, como si la mujer frente a él no fuera la misma que lo había salvado tantas veces. Y tenía razón, ya no era esa. «¿Qué querés? ¿Que me muera de hambre? ¿Qué le vas a decir a Beatriz?». Ahí me temblaron las manos. No por él, por ella, por lo que le había ocultado todo este tiempo, por permitir que creyera una versión de mí que nunca fue real. Le respondí con firmeza. «A Beatriz le voy a decir la verdad, toda. Vos decidís si querés ser parte de eso o no». Él se levantó. Golpeó la silla contra la pared. Se fue sin decir adiós. Esa noche, el timbre sonó de nuevo. Abrí la puerta y la vi, Beatriz, 12 años, pelo enredado, mochila rota, ojos grandes, llenos de preguntas. «Mi papá dijo que te olvidara, pero escuché su celular. Sé lo que dijo de vos. No quiero ser como él. ¿Puedo quedarme?». La abracé sin hablar. Por primera vez en años, lloré sin culpa, porque ella me vio de verdad. Y eso fue el principio de mi libertad. Beatriz durmió esa noche en el sofá, envuelta en la manta de cuadros que su abuelo usaba antes de partir. Yo me quedé en la mecedora, frente a ella, viéndola respirar, tan quieta, tan parecida como era su padre a esa edad. Pero había algo distinto en sus ojos, una claridad que Daniel nunca tuvo. Tal vez porque creció en medio del ruido, de los reclamos, de los silencios largos que llenaban nuestra casa después de cada discusión. Beatriz, en cambio, había visto todo desde la distancia, y aún así eligió venir. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, escuché su voz. «Abuela, ¿por qué él te habla así?». No le respondí de inmediato. Puse el café en la mesa, serví 2 tazas y me senté frente a ella. Tenía que elegir bien las palabras. No podía seguir escondiendo la historia, porque nunca aprendí a decirle que no. Dije por fin, porque me pasé la vida creyendo que, si le daba todo, iba a quererme. Pero uno no compra amor, lo da y lo recibe, si hay alguien capaz de darlo también. Beatriz asintió en silencio. Se parecía tanto a su madre, aunque nunca se lo dijera. A esa mujer que una vez me miró con desprecio, diciéndome que yo era la culpable de que Daniel no fuera un hombre fuerte. Esa misma que cuando Daniel perdió todo por apuestas, me llamó llorando para que yo arreglara las cosas. Y lo hice. Hipotequé la casa, vendí las joyas que mi madre me había dejado y pagué sus deudas. Todo para que no se lo llevaran preso. Agradecimiento no hubo. Solo más silencio, más pedidos,
Más llamadas como esa última. Beatriz bebió un sorbo y murmuró: «Él me dice que sos fría, que manipulas las cosas para que todos te vean como víctima». Me encogí un poco, porque dolía oír eso en su voz, porque era el eco exacto de lo que tantas veces me repitieron. Puede ser. A veces ser fuerte se confunde con ser fría, pero vos me estás viendo ahora. ¿Te parezco una víctima? No, me pareces alguien que está cansada, pero que no se rinde. Sonreí por primera vez en días. Ese fue nuestro pacto tácito. Ella no me preguntaría más, yo no le mentiría nunca más. Durante las semanas siguientes, Beatriz empezó a quedarse más seguido. Me ayudaba a ordenar los álbumes de fotos, a cuidar las plantas. Se interesaba por mis libros, me hacía preguntas, no sobre Daniel, sino sobre mí. ¿Qué música me gustaba? ¿Qué comía cuando era chica? ¿Cómo conocía a su abuelo? Eran preguntas pequeñas, pero con ellas yo comenzaba a recordar quién era antes de ser solo la madre de Daniel. Una tarde, mientras cocinábamos, juntas le mostré una caja. Dentro estaban las pruebas que había reunido: recibos, audios, copias de correos, los documentos que él usó para sacarme dinero mintiendo sobre su situación. Todo ordenado en carpetas. ¿Para qué guardas todo esto, abuela? Porque necesito que alguien recuerde la verdad. No para vengarme, para que no se repita. Esa misma noche Daniel volvió a aparecer. Esta vez, no en persona. Mandó a su pareja, Marina, la misma que me había gritado en plena calle que era una bruja controladora, cuando no quise prestarles el auto. Marina golpeó la puerta con fuerza. Beatriz se asustó, corrió a su cuarto. Yo abrí. «¿Qué le hiciste a mi hija?», dijo, sin saludar. La cuidé, como a nadie le importó hacerlo. Marina empujó la puerta, entró sin permiso. Llevaba una carpeta en la mano. La arrojó sobre la mesa. «¿Vos sabés lo que hiciste? Daniel está con ataques de ansiedad. Se siente traicionado. Dice que vos lo estás difamando. Le congelaste las cuentas». «Sí, y tengo derecho. No necesito tu permiso para protegerme». «Lo estás hundiendo. Es tu hijo. Y yo soy su madre, no su esclava». Hubo un silencio denso. Marina bajó la voz, cambiando de táctica. «Podemos arreglar esto. Que retire las denuncias. Que vos le devuelvas el acceso. Todo se puede hablar. Si querés ver a tu nieta de nuevo». Ahí fue cuando la vi. La verdadera amenaza. No era Daniel. Era ella. Siempre fue ella quien alimentó su dependencia. Quien justificó cada mentira. Quien, al ver que yo empezaba a despertar, decidió atacarme como lo hacían en los viejos tiempos, con chantajes emocionales. Beatriz no es un trofeo, ni un rehén. Y no va a volver con ustedes hasta que alguien demuestre que puede cuidarla sin destruirla. Marina se quedó helada. No lo esperaba. Agarró su carpeta, murmuró algo sobre abogados y se fue. Esa noche Beatriz me abrazó sin decir nada, como si hubiera escuchado todo desde su cuarto. Y quizás sí lo hizo, porque sus ojos estaban distintos. Ya no eran ojos de niña. Eran de alguien que había visto lo suficiente para tomar partido. Los días siguientes fueron confusos. Me llegaron notificaciones del juzgado. Daniel me había denunciado por alienación parental y por abandono emocional. Leí cada palabra, cada frase escrita por su abogado, cada tergiversación. Pero yo tenía pruebas. Y por primera vez tenía también una aliada, Beatriz. Pedí una audiencia, llevé mi carpeta y llevé a mi nieta, con autorización legal de su madre,
que finalmente había dado señales de arrepentimiento tras ver a Marina gritarme en la puerta. La jueza era joven. Me miró con respeto, pero también con cautela. ¿Tiene usted algo que quiera decir antes de comenzar? Saqué una hoja, no leída, escrita a mano esa misma mañana. Sí, solo quiero leer algo. Y comencé. Durante años pensé que ser madre era dar todo sin medida, que amar significaba sacrificarse en silencio. Pero el amor que no vuelve, que solo exige, que lastima, no es amor, es sometimiento. Mi hijo ha usado mi nombre, mi bondad, mi historia para justificar errores que no son míos. Hoy, por primera vez, quiero que se escuche mi voz, no para destruirlo, sino para salvarme, porque si yo caigo, Beatriz caerá también, y yo no voy a permitir que otra mujer de esta familia se convierta en sombra de nadie. Silencio en la sala. Beatriz tomó mi mano. La jueza pidió un receso. Salimos al pasillo. Beatriz me abrazó y dijo, muy bajito, «Estoy orgullosa de vos». Me temblaron las piernas, no por miedo, por gratitud. Afuera Daniel esperaba. Cuando nos vio, bajó la cabeza. No se acercó, pero por primera vez no me insultó, no gritó, no exigió, solo me miró y algo en sus ojos cambió. Las siguientes semanas fueron una mezcla de silencios cargados y verdades liberadoras. Beatriz seguía viniendo todos los fines de semana, y aunque yo intentaba mantener la calma, cada vez que sonaba el teléfono, mi cuerpo se tensaba. Ya no respondía automáticamente. Esperaba. Miraba la pantalla. Pensaba. Solo respondía si estaba preparada para enfrentar lo que viniera del otro lado. Un martes por la tarde, mientras regaba las plantas del patio, el celular vibró sobre la mesa. Era un número oculto. Dudé, pero algo me hizo contestar. «Hola, mamá, soy yo». Su voz era más baja que de costumbre. No había gritos, no había urgencia. Era casi frágil. «¿Qué querés, Daniel?» «Solo hablar». Me senté en silencio en el banco del patio. El sol caía en diagonal, rozando las macetas viejas. Podía oír a los vecinos cocinando, una radio a lo lejos. Mi mundo, tan pequeño, tan real. Y al otro lado la voz de mi hijo temblando entre el orgullo y el arrepentimiento. «Estoy yendo a terapia», dijo. Me la recomendaron para el tema de la ansiedad y la psicóloga me preguntó por vos, por cómo fue mi infancia. Y me quedé mudo. «¿Y qué le dijiste?» «Que no me acordaba de nada, que siempre estabas trabajando, que papá no hablaba mucho, que vos estabas, pero como si no estuvieras». No respondí, porque eso dolía, porque desde su perspectiva tal vez era cierto. Estaba así, pero siempre corriendo, siempre cansada, siempre con la cabeza en las cuentas, en la comida, en cómo estirábamos el sueldo para que nada les faltara. Estaba, pero invisible. Y después me preguntó, siguió, si alguna vez te dije gracias. No supe qué contestar. Sentí una punzada en el pecho, no por el gracias ausente, sino porque por fin estaba mirando. «No, hace falta que me lo digas ahora», susurré. «No, sí hace falta, porque me pasé años pensando que vos eras la culpable de todo lo que me salía mal. Marina me lo decía todo el tiempo. Tu vieja te arruinó. Pero ahora... no sé, tal vez fui yo. Daniel, yo no necesito que te culpes, necesito que veas». Hubo una pausa larga, el tipo de pausa que solo se da cuando alguien por fin está entendiendo lo que siempre se negó a escuchar. «Quiero ver a Beatriz», dijo. «¿Está bien? No está en mí decidirlo. Preguntale vos». Y colgué. Esa noche, cuando Beatriz llegó, le conté. No intenté convencerla de nada. Le di su número
y le dije que hiciera lo que sintiera. ¿Y si me lastima también, abuela? Entonces ya vas a saber cómo protegerte. Yo ya te mostré cómo se hace. Pasaron varios días en que el teléfono no sonó, en que las paredes de mi casa parecían respirar más tranquilas. Beatriz se mostraba serena, pero yo sabía que estaba procesando todo. Un viernes por la noche me dijo que se vería con él, en un café, de día, solo 1 hora. No para perdonarlo, solo para escucharlo. La esperé en la ventana, como cuando era chica. Volvió puntual. Entró, dejó su mochila en la silla y vino directo hacia mí. Está mal, abuela, pero por primera vez no me mintió. Me dijo cosas que me dolieron, pero las dijo como son. Me pidió que no lo idealice y me agradeció por no haberlo odiado. La abracé. No dije nada. Era su proceso. Y yo, ahora sabía esperar. En paralelo, mis movimientos seguían firmes. Cancelé los débitos automáticos que él había puesto sin permiso. Cerré la cuenta conjunta. Cambié la cerradura. Me asesoré con una abogada. Todo sin gritos, sin avisos, sin explicaciones. Una tarde, mientras ordenaba papeles, encontré una carta. Era vieja, de cuando Daniel tenía 14 años. Me la había dejado en la mesa una mañana que salí temprano a trabajar. Decía: «Mamá, no me esperes esta noche. Me voy a lo de un amigo. Perdón por no decírtelo antes. Te quiero aunque no lo diga. Dani». La letra era torpe. Había manchas de mate. Me quedé mirándola largo rato. Era la última vez que me había escrito algo sincero. Después de eso, todo se volvió pedidos, reclamos, exigencias. Guardé la carta en la caja de las pruebas, no como prueba contra él, sino como prueba de que, en algún momento, sí hubo amor. Los días se volvieron más tranquilos. Empecé a dormir mejor, a cocinar para mí, a regar las plantas con calma, a leer antes de dormir, hasta que un domingo sonó el timbre. Era Daniel solo, sin Marina, con ojeras, sin bolso, sin pretextos. ¿Puedo pasar? Asentí. Nos sentamos en la cocina. Le serví té. No preguntó nada. Solo miró las fotos en la pared. Había una de él con Beatriz en la plaza, cuando ella tenía 5 años. Sonreía. Era antes de que todo se rompiera. «Yo pensé que el dinero lo arreglaba todo», dijo de repente. «Que si me ayudabas, me querías. Que si me decías que no, me estabas rechazando. Y por eso te odié. Pero ahora entiendo que el no también es una forma de amor. A veces es la única». Marina se fue. Dijo que estoy roto, que nunca voy a cambiar. ¿Y vos qué pensás? Que no sé si puedo cambiar todo, pero puedo empezar por no mentirme más. Se hizo un silencio distinto. No tenso, no incómodo, sino necesario. No quiero volver a vivir con vos, mamá, pero quiero que sepas que estoy empezando a verte. No como la madre que falló, sino como la mujer que sobrevivió a todos. Lloré, no de tristeza, de alivio. Beatriz bajó las escaleras, nos vio, no dijo nada, se acercó y puso su mano sobre la mía. Ahora entiendo, abuela. A veces hay que perderse para poder volver. Esa noche no hubo perdón total, no hubo abrazos cinematográficos, solo respeto, presencia, una cena en silencio, una conversación lenta. Y por primera vez en años, no sentí que estaba sola, porque no se trataba de que Daniel me amara como yo quería, sino de que yo me amara lo suficiente para no necesitar que lo hiciera. Las semanas siguientes fueron un susurro constante. Nada de gritos, nada de confrontaciones abiertas, pero cada paso que daba, cada decisión que tomaba, era un golpe seco contra años de sumisión,
uno por uno, los rastros del viejo ciclo fueron cayendo. Fui al banco y pedí que me imprimieran el historial de transferencias de los últimos 3 años. Lo estudié con una lupa emocional. Montos, fechas, destinatarios. Todo tenía un patrón. Daniel, su nombre, su urgencia envuelta en manipulación. Pedía, prometía, olvidaba. Marina también había usado mi cuenta más de una vez. Compras de ropa, electrodomésticos. Una vez hasta un pasaje de avión. Todo sin avisar. Todo con mi consentimiento arrastrado. Archivé cada prueba en Iminozno, una carpeta celeste. La etiqueté con una palabra: ver. Porque no era para venganza. Era para memoria. Para que yo misma nunca más volviera a dudar de lo que había soportado. Cambié mi número de celular. No para desaparecer, sino para decidir quién accedía a mí. Daniel lo tomó con madurez. Marina, en cambio, me escribió por redes sociales. «Qué feo lo que estás haciendo. ¿Y si tu hijo se mata por tu culpa?» No le respondí. Hice captura de pantalla. La guardé en la carpeta. Había aprendido. Toda acción silenciosa que nace del amor propio provoca ruido en quien vivía del control. Una tarde, estaba en la verdulería cuando escuché a 2 vecinas hablando bajito detrás mío. «¿Viste que la hija de Marina no viene más? Dicen que la dejó sola, que se cansó de mantenerla». Me giré despacio. Las miré. No dije nada. Sonreí con esa calma que nace de saber que por fin una se elige a sí misma. Me fui con las bolsas en la mano, ligera, sin carga emocional. Porque no me interesaba limpiar mi nombre. Me interesaba vivir en paz. Esa noche, mientras colgaba ropa en el patio, sentí una presencia. Era Beatriz, sentada en el escalón, leyendo mi viejo diario. Me lo había pedido hacía unos días. No se lo negué. «Abuela», dijo sin levantar la vista. «Vos siempre supiste que esto iba a pasar, ¿no?» «No exactamente, pero siempre sentí que si seguía entregando sin medida, un día iba a desaparecer. Hay una parte donde escribiste que soñabas con escaparte al sur, vivir sola, tejer, tomar té con torta casera todos los días». Sonreí. Lo sigo soñando, pero ahora ya no como una fuga, sino como una posibilidad real. Beatriz cerró el cuaderno. Lo abrazó como si fuera un pedazo de historia familiar que por fin tenía peso. «¿Y qué te detuvo?» «El miedo y la culpa. ¿Y ahora?» «Ahora tengo a mí misma». Una semana después, Beatriz me contó que Daniel la había invitado a cenar. Ella aceptó. Fui clara. Confiaba en ella y que no tenía por qué protegerme del daño. Solo debía protegerse a sí misma. Volvió tarde. Entró sin ruido. Se sentó en la mesa conmigo, sin sacarse la campera. «Está diferente, pero sigue roto. Me pidió que le diera otra oportunidad como padre, que lo ayudara a reconstruirse». «¿Y qué le dijiste?» «Que no era mi trabajo, que si quería recuperar algo, tenía que empezar por mirarse sin excusas». Le acaricié la mano. Estaba helada, pero firme. «Sos más valiente de lo que yo fui a tu edad», le dije. «No, vos abriste el camino». Al día siguiente me llegó una carta, escrita a mano, sin firma, pero la reconocí al instante. Era de Marina. No sé cómo llegamos a esto. Yo solo quería una familia, pero vos siempre estuviste en el medio, siempre haciéndote la víctima. Ahora lo tenés todo. A Daniel, a Beatriz. Yo no voy a rogar. Pero que sepas que destruiste lo único que me quedaba. La leí 2 veces. No para buscar sentido, sino para reconocer el patrón. Victimización, proyección, ausencia total de responsabilidad. Rompí la carta, la tiré en la basura, sin ritual, sin drama. No merecía archivo, ni respuesta.
Ni recuerdo. La siguiente escena inesperada llegó, un sábado. Daniel apareció en la puerta con una caja, sin aviso, sin pretexto. «Son tus cosas». Las tenía en casa desde que me mudé con Marina. Fotos, cartas, algunos libros. La apoyó en la mesa. Se quedó de pie. No pedí que se sentara. «Gracias», dije simplemente. «¿Puedo quedarme un rato?» Asentí. Fue al patio. Se sentó en el banco. Miró el limonero. «¿Te acordás cuando papá lo plantó?» «Sí, dijiste que era tuyo porque vos le diste la semilla». Sonrió apenas. Yo creía que todo me pertenecía. Y ahora entiendo que todo lo que se cuida solo si hay amor real. No respondí. Me acerqué. Le puse una manta sobre las piernas. No como madre. Como mujer que aún elige la ternura cuando no hay abuso. Beatriz bajó más tarde. Lo saludó con la cabeza, sin abrazos, sin distancia tampoco. Se sentó al lado mío. Y los tres, sin decir mucho, compartimos una merienda sencilla. Té, pan casero, mermelada. La escena parecía mínima, pero para mí era monumental, porque era la primera vez en años que compartíamos algo sin deudas emocionales, sin pedidos ocultos, sin chantajes. Esa noche, antes de dormir, me miré en el espejo. Noté las arrugas nuevas, el cabello más blanco, y sin embargo me sentí más viva que nunca. Saqué una hoja nueva. Escribí. Hoy, por fin, me habité. No como madre, no como esposa, no como mártir, sino como Marina. Y eso es todo lo que necesitaba. Guardé la hoja en la misma caja celeste, porque esa también era una prueba, no de dolor, sino de renacimiento. La mañana siguiente empezó con un mensaje, no uno cualquiera, un mensaje de voz de Daniel. No lo escuché de inmediato, lo dejé ahí, flotando en la bandeja de entrada, como una piedra en el agua. Me tomé mi tiempo, preparé el desayuno, me senté frente a la ventana. El día estaba nublado, con ese gris espeso que cubre la casa entera como un manto. Beatriz dormía todavía. Yo ya no era esclava de la urgencia ajena, ni siquiera la de mi hijo. Cuando por fin lo reproduje, escuché su voz, quebrada, pero sin lágrimas, más bien controlada, como quien ensaya antes de hablar. «Mamá, necesito hablar con vos, pero no como antes. Esta vez, necesito escucharte. Todo, desde el principio. No quiero más excusas, ni las tuyas, ni las mías. Si aceptás, vení hoy a casa. Voy a estar solo». Pausa. «Si no venís lo voy a entender. Pero si venís, por favor no me mientas más». Apagué el celular. Cerré los ojos. Respiré. No por miedo, sino por la certeza de que estaba por entrar en la última capa del dolor, esa que se atraviesa solo una vez. Beatriz me miró desde la escalera. Estaba descalza, con el pelo revuelto. «¿Vas a ir?» «Sí, no para salvarlo, sino para terminar de salvarme a mí». Ella no preguntó más, solo me abrazó por la espalda mientras yo buscaba las llaves. Caminé hasta la casa de Daniel. No estaba lejos, pero cada paso era como cruzar años de heridas abiertas. La puerta estaba entreabierta. Toqué apenas. Él me vio desde el sofá. No se levantó. Solo dijo: «Gracias por venir». Entré. Me senté frente a él. No hubo café, ni agua, ni preámbulos. «Tenés media hora», dije. No como amenaza, como límite. Daniel asintió. Sacó una caja de zapatos. La puso sobre la mesa. La abrió. Fotos, cartas, boletas de servicios, recortes de diario. Y, en el centro, una carpeta roja. «Esto es todo lo que guardé de vos. Todo lo que nunca quise ver. Y todo lo que ahora necesito entender».
No dije nada. Él tomó una de las fotos. Éramos él y yo, en la plaza, cuando tenía 4 años. Yo lo abrazaba. Él sonreía. ¿Te acordás de este día? Sí. Habías llorado porque otro nene te había empujado del tobogán. Te curé la rodilla con un pañuelo. Te compré un alfajor. Y me dijiste, vos sos mi casa, mamá. Daniel tragó saliva. Sus manos temblaban apenas. ¿Cuándo dejé de decirte eso? Cuando empezaste a necesitar que yo fuera otra cosa. Un cajero, una red de seguridad, un muro de contención para todo lo que no sabías enfrentar. ¿Y vos nunca te equivocaste? Lo miré, directo, sin parpadear. Sí. Me equivoqué en dejarte creer que todo era tuyo, que todo estaba garantizado, que yo no tenía límite. Él bajó la mirada. Marina me dejó. Dijo que no soporta que me mire en el espejo y no vea nada, que soy una sombra de lo que fui. ¿Y vos qué crees que sos? Un hombre que se escondió atrás de su madre, y cuando la madre se corrió, se dio cuenta de que no sabía caminar solo. Silencio. Por eso te llamé. No para que me salves, sino para que me digas quién eras vos antes de ser mi mamá. Porque yo no tengo idea, y eso me duele más que cualquier abandono. Cerré los ojos, no porque doliera, sino porque era la primera vez que escuchaba eso de su boca. Era una mujer que quería ser pintora, que tenía cuadernos llenos de bocetos, que amaba el olor del aguarrás, que soñaba con tener una galería. ¿Y qué pasó? Tu papá dijo que era una pérdida de tiempo, que los hijos necesitaban madres, no artistas, y yo lo creí. Quemé los cuadernos, guardé los pinceles, me convertí en eso que todos esperaban, menos yo. Daniel tomó aire. ¿Y si ahora volvés a pintar? Ya no me interesa ser artista, pero sí ser libre, y eso incluye no volver a ser solo tu madre. Él se levantó, caminó hasta la ventana, se quedó ahí, en silencio, y después dijo, estoy empezando terapia. Tarde, ya sé, pero lo necesito. Me alegra, pero no me pidas que te acompañe. Ese camino es tuyo. Se giró. Tenía los ojos brillosos. Podemos, al menos, empezar de nuevo. Podemos empezar. Desde la verdad. Y la verdad es que yo te amo. Pero no voy a abandonarme nunca más por vos. Asintió. Se acercó. No para abrazarme, sino para devolverme una foto. Era yo, con 25 años, pintando un mural. Quédate con esta, para que nunca más te olvides de quién sos. Salí de su casa sin culpa, sin peso, sin deuda. Esa noche, Beatriz me esperaba con sopa caliente. Me miró sin preguntar. Le sonreí. Fui. Hablamos. Me escuchó. Lo escuché. Pero esta vez no me quedé. Ella asintió. Entonces lo hiciste todo. Me acosté temprano, pero no dormí enseguida. Saqué la foto que me había dado Daniel. La puse en un marco. La apoyé sobre la mesa. Era mi nueva compañera de camino. No como recuerdo, sino como promesa. Los días que siguieron fueron lentos. No por tristeza, sino por el ritmo nuevo que tiene el alma cuando deja de correr detrás de lo que no la alimenta. Me levantaba temprano. Regaba las plantas. Escuchaba los ruidos de la casa. El reloj de péndulo en el comedor. El goteo lento de la cocina. El sonido grave de los pasos de Beatriz bajando por la escalera, medio dormida, con su taza de té de manzanilla. Ella no me preguntó más por Daniel. Solo me observaba con esa mirada de adolescente, que ya sabe más de lo que aparenta, que no necesita palabras para entender. Una tarde de domingo, mientras yo doblaba la ropa limpia, ella se sentó a mi lado. Tenía un cuaderno en las manos.
¿Querés que te lea algo? Asentí. Abrió el cuaderno por una página marcada con una flor seca. Y comenzó. Mi abuela tiene manos de invierno, pero en sus dedos todavía se esconde la primavera. No lo dice, pero yo la veo cada vez que prepara el té, que cose el dobladillo de una cortina, que cierra los ojos y suspira mirando una foto vieja. Mi abuela fue artista, aunque el mundo se lo haya olvidado. Yo no. Yo la vi. Y la voy a pintar, aunque no se deje. Porque las mujeres como ella merecen quedarse en la memoria, no solo en la historia. Me quedé en silencio. El corazón me latía en la garganta. ¿Es para el colegio? No, es para mí. Pero si querés, puedo hacer más. Puedo escribir tu historia, como vos me contás la mía. Me reí, con esa risa que sale cuando algo se deshace adentro. Algo duro, antiguo. ¿Y por qué querés escribir mi historia? Beatriz se encogió de hombros. Porque sos la primera mujer que conozco que se salvó a sí misma. La miré y vi en ella a todas las que no lo lograron. A mi madre, a mi abuela, a mí misma en otras épocas. Pero no lo hice sola, le dije. Ella me abrazó. Y fue ese tipo de abrazo que no necesita más contexto, que es por sí mismo una decisión, estar. Esa noche le conté cosas que nunca se había dicho, de joven, de cuando conocí al padre de Daniel, de los silencios que tragaba para no provocar, de las veces que lloré en el baño, con la puerta cerrada, para que él no viera. Le hablé de mis sueños, de los colores, de los nombres que les daba a cada pincel. ¿Y qué pasó con todo eso? Lo guardé en una caja, hasta que ya no lo reconocía. ¿Y si ahora lo sacás? Me quedé pensando. A la mañana siguiente fui al altillo. Tuve que empujar con fuerza la puerta de madera que siempre se atascaba. El polvo flotaba en el aire como una niebla de memoria. Allí estaba la caja, cubierta con una manta vieja. Bajé. La abrí. Adentro mis antiguos óleos, resecos, los pinceles endurecidos, y en el fondo, una carpeta azul, mis bocetos, algunos con manchas de humedad, otros aún vibrantes. Los extendí sobre la mesa. Beatriz los miraba como quien contempla un tesoro. ¿Puedo elegir uno? Claro. Eligió uno donde había una mujer sentada frente al mar. De espaldas, el viento levantaba su cabello. «Sos vos», dijo. Yo no recordaba haberlo hecho, pero sí, era yo. Beatriz empezó a escanear los dibujos, a ordenarlos en carpetas digitales. Me habló de hacer una exposición virtual, de abrir una cuenta en redes. «Las mujeres como vos también pueden ser virales», dijo con picardía. Yo me reía. No por burla, sino por incredulidad. ¿Y quién querría ver esto? Yo, mis amigas, y muchas más que se van a ver reflejadas en vos. Empezamos a trabajar juntas, ella con la tecnología, yo con los recuerdos. Cada día, un dibujo nuevo, una historia, una reflexión. Una tarde, mientras subíamos una nueva imagen, llegó una notificación. Daniel había comentado: «Esa mujer frente al mar es la mamá que nunca supe mirar. Gracias por mostrarla». No respondí. No hacía falta. Esa noche Beatriz me trajo una caja, de cartón, decorada con flores pintadas a mano. «Es para vos, para que pongas todo lo que sos ahora, no lo viejo, lo nuevo, tus ideas, tus planes, tus próximos dibujos». Dentro había papeles en blanco, un cuaderno sin usar y un set de pinceles nuevos, con olor a madera y barniz. Los sostuve entre los dedos y sentí por primera vez en décadas que mis manos temblaban.
de vida. Gracias, le dije apenas. Beatriz se acomodó junto a mí en el sofá. Puso una manta sobre nuestras piernas y se quedó ahí, en silencio, compartiendo el mismo aire, la misma paz. Yo ya no era solo madre, ni solo abuela, ni la mujer cansada que se sentaba frente a la ventana esperando una llamada. Ahora era también artista, sobreviviente, comienzo, todo eso, gracias a una adolescente que supo ver más allá del silencio. No hubo un día exacto en que todo cambió. No fue una epifanía ni un acontecimiento dramático. Fue más bien una acumulación lenta de pequeños actos, de gestos conscientes, de decisiones silenciosas. El tipo de transformación que no hace ruido, pero lo modifica todo. La casa comenzó a oler diferente. Ya no era el aroma triste del encierro, de la humedad y el abandono. Ahora olía a té con jengibre, a pinturas frescas, a pan casero los domingos. Las cortinas se movían con el viento, y no porque estuvieran mal cerradas, sino porque las ventanas estaban abiertas. Por elección. Volví a pintar, primero con miedo, luego con hambre, como si algo dentro mío se hubiera desatado, algo que había esperado años para volver a respirar. Mis manos, torpes al principio, fueron encontrando de nuevo su ritmo, el trazo firme, el color justo, el silencio que solo los artistas conocen cuando el mundo desaparece y queda solo la obra. Beatriz venía cada tarde después del colegio, a veces con amigas, otras sola. Me ayudaba con la computadora, con las publicaciones. Me enseñó a leer los comentarios, a interpretar las métricas, pero más que eso, me enseñó a confiar en mí, en mi voz, en el valor de lo que tengo para decir. Una mañana, mientras revisaba los mensajes privados en la cuenta nueva que habíamos abierto juntas, encontré uno que me detuvo la respiración. Era de Daniel. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me encantaría poder verte. No para pedirte dinero, solo para escuchar, para entender, para intentar, si me dejas, reparar algo. Me quedé mucho tiempo mirando esas palabras. Releerlas me dolía, me emocionaba, me descolocaba. No respondí, de inmediato. Esperé. Una semana después, recibí una carta, de puño y letra, en sobre cerrado, entregada por un mensajero. Dentro había una hoja simple, blanca, con su letra conocida, aunque un poco más temblorosa. Mamá, cuando era chico, te veía como un muro, inamovible, fuerte, infinita. No me di cuenta de que eras una mujer, que sentías, que te dolía, que te callabas más de lo que hablabas. Crecí creyendo que tu deber era sostenerme, que tu amor era incondicional, que podías con todo. Qué injusto fui. Me enseñaron que los hombres no piden perdón. Pero yo ya no quiero ser ese tipo de hombre. Te fallé. No una vez, muchas. Y no por pedirte plata, sino por nunca preguntarte si estabas bien, por no mirarte. Leí lo que escribís, vi tus cuadros. Me vi en ellos. Vi al chico que alguna vez te abrazó por la espalda mientras cocinabas. Vi al adolescente que te gritó sin razón. Y al adulto que se escondió en su egoísmo. No sé si puedo reparar el daño, pero quiero intentarlo. Sin exigencias, sin esperas, solo con presencia. Si algún día querés que hablemos, voy a estar. Doblé la carta. La guardé en mi caja nueva, con los pinceles, con los papeles en blanco. Y esa noche, por primera vez en años, soñé con Daniel. Pero no con el Daniel adulto, que me pedía cosas. Soñé con mi hijo, de 10 años, con sus rodillas raspadas, su risa rota, su abrazo tibio. Y me desperté llorando. Pero no de tristeza, de duelo.
Al día siguiente fui a la cocina y preparé 2 tazas de café. Una para mí, otra vacía. La dejé sobre la mesa y escribí una respuesta. Daniel, gracias por tu carta. Durante mucho tiempo quise que me miraras, pero ahora entiendo que primero tenía que aprender a mirarme yo. No te odio, pero tampoco olvido. Estoy aprendiendo a vivir sin depender del perdón, ni de darlo ni de recibirlo. Lo que puedo ofrecerte hoy es algo más valioso, mi verdad. Si querés escucharla, vení el domingo a las 5. Pero no vengas solo. Trae a Beatriz, ella ya me escucha desde hace rato. Ese domingo la tarde era tibia. La luz entraba oblicua por las ventanas. Preparé bizcochuelo de limón. Puse mantel en la mesa. Encendí una vela. A las 5 en punto, tocaron el timbre. Beatriz entró primero, con una sonrisa nerviosa. Y detrás de ella, Daniel. Más flaco, más pálido, pero con la mirada baja, como si supiera que esta vez no era él quien tenía el control. Nos sentamos. El silencio pesaba, pero era distinto. No era de tensión, era de respeto. ¿Puedo hablar?, preguntó él. Asentí. Gracias. No sabía si ibas a aceptar. No acepté para vos, le dije con calma. Acepté para mí y para ella. Señalé a Beatriz. Yo crecí sin ver. No quiero que ella herede esa ceguera, agregué. Daniel respiró hondo y comenzó a contar. No excusas, no justificaciones, solo verdades, dolorosas, crudas, necesarias. Habló de sus miedos, de cómo se sintió siempre presionado por una imagen de éxito que no lograba sostener, de cómo usó mi apoyo como muleta, de cómo se avergonzaba, pero no sabía cómo romper el ciclo. Y cuando te alejaste, me sentí vacío, confesó, pero también libre, porque por primera vez ya no tenía a quien culpar. Yo lo escuché, sin interrumpir. Luego le mostré la carta que su padre me había dejado antes de morir, una carta que nunca compartí con nadie. En ella, él reconocía sus errores, su distancia, su dureza. Me pedía que si algún día Daniel repetía sus pasos, le hablara, le mostrara que podía elegir otro camino. Esta es tu oportunidad, le dije, no por mí, por vos y por ella. Beatriz tomó su mano, fuerte, presente. Papá, dijo, yo te quiero. Pero también quiero que seas mejor, para vos, para nosotros, para las mujeres que vendrán después de mí. Y en ese instante sentí algo que no esperaba. Paz. Porque ya no era yo sola intentando cambiar una historia. Éramos 3, mirándonos, reconociéndonos, comenzando, sin olvidar. Daniel se quedó a cenar. Lavó los platos. Me preguntó por mis cuadros. Me ayudó a colgar uno, nuevo en la pared del living. No dormí esa noche, pero no por ansiedad, sino por la emoción serena de saber que, incluso lo roto, puede transformarse en arte. Al día siguiente fui al cuarto de Beatriz. Ella dormía profundamente. Dejé sobre su escritorio una nota. Gracias por ser el puente. Gracias por mirarme. Gracias por no dejarme sola en mi verdad. Y volví al taller, a pintar, no para olvidar, sino para recordar con dignidad. Las semanas siguientes fueron como caminar sobre un campo recién sembrado. Cada paso debía ser suave, medido, sin romper la tierra. Había palabras que todavía dolían, heridas que seguían abiertas. Pero el aire ya no era denso. Se podía respirar. Daniel venía cada domingo. A veces traía pan. O un libro. O simplemente sus manos vacías, pero dispuestas a ayudar. No hablábamos del pasado todos los días, pero cuando lo hacíamos, no evitábamos los silencios. Los abrazábamos. Yo, por mi parte,
empecé a pintar una serie nueva. Se llamaba Los que callan. Eran retratos de mujeres mayores, con los ojos cerrados y la boca entreabierta, como si estuvieran a punto de decir algo que les había sido negado toda la vida. Beatriz me ayudaba a digitalizar los cuadros, a subirlos, a responder mensajes. La comunidad crecía. Mujeres de distintas edades compartían sus historias. Algunas se reconocían en mi voz, otras en mis silencios. Pero como toda historia real, la calma no dura demasiado. Una tarde, mientras preparábamos la cena juntas, Beatriz recibió un mensaje. Lo abrió con el ceño fruncido. Su cara cambió. Se puso rígida. Abuela, creo que deberías ver esto. Me mostró la pantalla. Era una publicación en redes. De Marina, un video. Comenzaba con su cara en primer plano, maquillada, el fondo de una sala prolija, decorada con libros perfectamente alineados. Hola a todos. Hoy quiero hablarles como madre, como esposa, como mujer. Lo que me está pasando, no se lo deseo a nadie. Durante los siguientes minutos, Marina narraba una versión distorsionada de los hechos. Afirmaba que yo había manipulado a Daniel, que lo había alejado de su familia, que me estaba aprovechando de una etapa vulnerable de su vida, que incluso había influenciado a Beatriz, separándola de su madre. Yo lo único que quiero es que mi hija esté bien y que mi marido vuelva a ser el que era. Lo extraño, lo necesito, y estoy segura de que muchos de ustedes, si estuvieran en mi lugar, entenderían mi dolor. El video terminaba con una lágrima perfectamente calculada cayendo por su mejilla. Los comentarios no tardaron en aparecer. Algunos la defendían, pero otros, muchos otros, comenzaron a hacer preguntas incómodas. ¿Y por qué nunca habló antes? ¿Dónde estaba cuando Daniel le gritaba a su madre en plena calle? Yo sigo a Beatriz. No parece manipulada, parece feliz. El algoritmo hizo lo suyo. El video se viralizó, pero no como Marina esperaba. La narrativa se le escapó de las manos. Esa misma noche, Daniel vino a casa. Traía una expresión dura, tensa, pero no hacia mí. Vi el video, me dijo. Me llamó 3 veces, no atendí, y después me dejó un mensaje que tenés que escuchar. Puso el altavoz. La voz de Marina sonaba nerviosa, desbordada. ¿Daniel? ¿Cómo podés dejarme así? ¿Te das cuenta del papelón? Tu madre me está destruyendo. ¿No ves lo que está haciendo? No podés dejar que esa mujer te envenene la cabeza. Soy tu esposa, la madre de tu hija. Hacelo por ella, por favor. Silencio. Daniel apretó el celular con fuerza. No va a cambiar, dijo sin mirarme. Siempre fue así. Todo gira en torno a ella. Su dolor, su imagen, su relato. Y yo fui cómplice. A veces por miedo, a veces por comodidad. Suspiró. Necesito tomar distancia, mamá. Por mí, por Beatriz, por vos. Pero sobre todo, porque no quiero que ella herede este patrón. No quiero que aprenda a callarse, a dudar de su percepción, a mendigar amor. Esa noche dormimos los 3 bajo el mismo techo, y por primera vez desde que era niño, Daniel me abrazó sin culpa. Días después, Marina apareció en la puerta de casa. No tocó el timbre. Entró detrás de Beatriz, que volvía del colegio. Estaba demacrada, el maquillaje corrido, la voz tensa. «Necesito hablar con vos», me dijo, a solas. Le pedí a Beatriz que fuera a su cuarto. Nos sentamos en la cocina. Ella no pidió té, ni agua, ni nada. Solo habló. «¿Qué querés? ¿Que me quede sola? ¿Que pierda a mi familia? ¿Es eso lo que estás buscando?». La miré. «Yo no estoy buscando nada, Marina. Solo estoy viviendo mi vida, hablando con mi hijo, escuchando a mi nieta
pintando, compartiendo. «Pero estás destruyéndome». «No, lo estás haciendo vos sola». Hubo un silencio largo. Su respiración era agitada. El maquillaje empezaba a desaparecer bajo el sudor. «¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste que Beatriz te creyera más a vos que a su propia madre?» «No le pedí que me creyera. Solo le conté la verdad, y ella decidió sola». «¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a quedártelo? ¿A Daniel?» Me incliné levemente hacia ella. «Daniel no es un trofeo. Es un adulto, con errores, con heridas. Está buscando algo distinto, igual que yo, igual que vos, aunque no lo reconozcas». Marina bajó la vista. Por un instante pareció frágil, desnuda, perdida. «Yo no sé quién soy sin él». Esa frase me atravesó, porque yo alguna vez dije lo mismo, sobre Daniel, sobre mi marido, sobre mi rol como madre. «Entonces es momento de que lo descubras». No dijo nada más. Se levantó y sin saludar se fue. Desde ese día no volvió a llamarnos. Beatriz la ve con frecuencia. Tienen su propio vínculo, uno distinto, más honesto, pero con límites. Daniel también la acompaña a veces, desde una distancia saludable, sin alimentar fantasías, y yo aprendí algo valioso. Que la verdad no necesita gritar, solo necesita sostenerse, con paciencia, con firmeza, con amor propio. En la exposición de mis cuadros, los que callan, colgué uno especial. Era un retrato de mí misma, o al menos de lo que fui. Ojos cerrados, boca abierta, colores suaves, pero firmes. Daniel se quedó mucho tiempo frente a ese cuadro, y cuando se acercó me dijo: «Quiero colgarlo en casa, para que Beatriz lo vea todos los días, para que sepa que el silencio nunca más será su herencia». Lloré, no de tristeza, de reconstrucción, porque el amor, cuando se elige desde la verdad, no necesita adornos, ni sacrificios invisibles, ni máscaras, solo presencia y respeto. Unos meses después, mientras el invierno dejaba caer sus últimos soplos helados sobre la ciudad, me encontré sola una tarde de domingo. Daniel había salido a caminar con Beatriz. La casa estaba en silencio, pero no era ese silencio pesado de antes. Era otro, uno que se parece mucho a la paz. Preparé un té con hojas de menta fresca, como me gustaba hacerlo cuando era joven. Lo serví en la taza de porcelana antigua que había pertenecido a mi abuela, esa que guardé durante décadas en el fondo de una alacena, como si no me creyera merecedora de su delicadeza. La taza tenía una grieta apenas visible, pero aún así sostenía el líquido, como yo. Me senté en el sillón junto a la ventana. La luz del atardecer se colaba entre las cortinas, pintando el suelo de dorado pálido. El vapor del té dibujaba figuras breves en el aire, y yo respiré, recordé muchas cosas. La primera vez que Daniel dijo «mamá», y mi corazón se rompió en 1000 pedazos de ternura. Las noches en las que fingía dormir para no escuchar las discusiones detrás de la puerta del dormitorio. Las veces que mi reflejo en el espejo era apenas una sombra. Las comidas frías, los cumpleaños olvidados, las disculpas que nunca llegaron, los gracias que se tragó el viento. Recordé también el sonido exacto que hizo su voz la última vez que me gritó en la calle, el eco dentro del pecho, la vergüenza, el ardor. Después, recordé mi basta, mi hasta aquí, mi no más, y supe, sin duda alguna, que si volviera atrás, lo haría todo de nuevo. No por venganza, sino porque una vida sin voz no es vida, es sobrevivencia. Y yo ya no sobrevivía. Vivía. Una semana después, Beatriz me pidió acompañarla a un evento en su escuela.
Era una muestra artística. Iban a exponer trabajos de los estudiantes. Y ella había presentado un ensayo visual llamado El silencio de las mujeres. Acepté con gusto. Sabía que algo se estaba gestando dentro de ella. Desde hacía tiempo, su mirada tenía otra profundidad. Al llegar, los pasillos estaban decorados con fotografías, dibujos, poemas. La sala donde exponía su trabajo tenía una pantalla grande. Allí se proyectaban imágenes en blanco y negro, mujeres de todas las edades, en primer plano. Algunas lloraban, otras reían. Muchas miraban directo a la cámara, sin decir nada, y en off, la voz de Beatriz narraba. Mi madre me enseñó a dudar, mi abuela, a escuchar. Pero fue en el cruce de esas dos miradas donde encontré la mía. Las mujeres de mi familia callaron mucho, por miedo, por amor, por vergüenza. Hoy yo hablo por ellas, y les devuelvo lo que siempre fue suyo. Su historia, un aplauso llenó la sala. Yo no pude moverme. Sentí que mis piernas eran raíces. Beatriz vino hacia mí. Me abrazó y me susurró. Gracias por enseñarme que el amor no es sacrificio. Es verdad. Le acaricié el cabello y por primera vez en mucho tiempo me sentí una semilla que había germinado. Unos días después, Daniel me trajo un sobre. «Es de Marina», dijo sin adornos. Lo abrí con calma. Había una carta, escrita a mano, con letra temblorosa. «Rosana, espero que me perdones, pero necesitaba escribirte esto. Tu silencio fue más fuerte que todos mis gritos. Tu calma me dejó sin excusas. Y tu verdad, aunque me dolió, me abrió los ojos. Estoy en terapia. Estoy buscando dentro de mí lo que siempre proyecté en los demás. No sé si alguna vez podré ser la madre que Beatriz necesita, pero quiero intentarlo. Gracias por no devolverme el odio. Gracias por existir, Marina». Guardé la carta. No porque me cambiara la vida, sino porque simbolizaba algo nuevo. El inicio de una cadena que tal vez, con mucho tiempo y trabajo, se rompería. El otoño trajo consigo un nuevo proyecto, un espacio comunitario para mujeres mayores, que querían aprender a contar sus historias. Lo fundamos juntas, Beatriz y yo. Se llamaba La Voz Recuperada. Cada semana venían más, con miedo, con timidez, con años de frases tragadas. Y allí, con pinceles, con cuadernos, con grabadoras, con risas, empezaban a desenterrar lo que había estado dormido. Una de ellas, Estela, de 73 años, dijo una frase que no voy a olvidar nunca. Creí que ya era tarde para ser escuchada, pero ustedes me enseñaron que nunca es tarde para comenzar a hablar. Y ahí supe que mi historia, la que comenzó con una llamada más, pidiendo dinero, había trascendido. Ya no era solo mía, era de todas. El día que Daniel me abrazó en público, en una reunión familiar, sencilla, sin cámaras ni testigos, me dijo algo que cerró el círculo. Gracias por no dejarme ir, mamá, por sostenerme, incluso cuando yo te solté. Le sonreí. No te sostuve, hijo, solo me sostuve a mí misma, y eso fue suficiente para que volvieras por cuenta propia. Beatriz, desde la mesa nos miraba. Tenía los ojos brillantes, y yo entendí que el verdadero legado que dejaría no era mi dolor, sino mi fuerza. Hoy, mi casa ya no es una fortaleza, es un puente. Mis cuadros cuelgan de las paredes, pero ya no hablan solo de tristeza. Ahora muestran caminos, puertas abiertas, mujeres en movimiento. Beatriz prepara su primer viaje sola. Quiere recorrer pueblos donde las mujeres cuenten historias orales, grabarlas, preservarlas, difundirlas. Quiero que nadie más diga, no sé cómo contarlo, me dijo, y yo le respondí. Entonces asegúrate de escucharlas con el corazón,
no solo con los oídos. Ella asintió. Y en ese gesto vi el futuro. Un futuro que no sería perfecto, pero sí verdadero. Porque un día mi hijo solo me llamaba para pedirme dinero. Y yo, cansada, contesté una última vez. Y le dije todo. No con rabia, sino con la certeza de quien ha caminado demasiado tiempo en silencio. Y entendí que al salvarme de él, en realidad me estaba salvando de mí misma, de mi necesidad de ser amada a cualquier costo, de mi rol de mártir, de la culpa, de la oscuridad. Y en ese acto, abrí una puerta. Para mí, para él, para ella, para todas. Porque cuando una mujer dice basta, el eco de su voz puede cambiar generaciones. Y eso también es amor.